Muy buen día, mis amados hermanos del grupo familiar Amigos de Jesús. Qué nombre más bello para un grupo poderse sentir uno, saber uno, amigo de Jesús. Estoy pensando en el discípulo amado, ese muchacho que desde siempre se supo el discípulo amado, el amigo de Jesús. Lo demostró estando al pie de la cruz. Qué bendición estar con ustedes y llevar hoy un mensaje de esperanza y ánimo en toda la situación que nos ha estado tocando vivir. Pues usted lo sabe muy bien, no solamente a nosotros en Guatemala, realmente en todo el mundo hemos vivido un año y medio, 2 años, realmente a nivel mundial, bastante desafiantes, una época de mucho desafío. Y ahora entramos en una época maravillosa, una época de Navidad, en donde, si no comprendemos bien la palabra del Evangelio, de la buena noticia, quizás podríamos entrar un poquito con tristeza a esta época. Vamos a necesitar concentrarnos en lo que llamamos pues una Navidad como la original. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. Yo les voy a invitar a que hagamos un viaje en el tiempo y podamos irnos a esa primera Navidad y encontrarle a esta época el sentido que Dios quiere que le encontremos y que podamos tener esperanza, que podamos tener ánimo, que podamos tener gozo aún en medio de la adversidad, si comprendemos que vamos a vivir una Navidad muy parecida a la original. Para esto comienzo con este ejemplo. ¿Alguna vez le han dado un billete falso? ¿Ha vivido la experiencia de que le den un billete que no es original? Yo tengo un billete por acá, me jalé uno de 200 para que lo pudiéramos ver. Este sí es original. ¿Alguna vez le han dado un billete que sea falso, que usted tal vez lo recibe como pago de algo o lo recibe en cambio de algo? Usted se lo lleva contento para su casa, contenta para su casa, y de pronto al llegar a la casa y tocarlo se da cuenta de que no tiene el sello de agua, que no hay una cinta, que es una cinta que sirve de garantía, y resulta que el billete no es original. Yo creo que es una de las experiencias más molestas que uno puede vivir, y es que le den a uno un producto que no es original o que le den a uno un producto que no es real. Imagínese usted encontrarse con una Navidad que no sea como la original. ¿Podrían habernos estado timando? Pareciera una pregunta así un poquito de intriga. ¿Qué sucedería si nos han estado timando? Y si nos han vendido una Navidad que no es como la original y por eso la tristeza se arraiga en el corazón y más aún se profundiza. Preguntas un poquito de intriga. Necesitamos regresar a los orígenes. Necesitamos regresar a los inicios. Para esto quiero compartirle, antes de leer el texto que vamos a leer y que vamos a meditar el día de hoy, que el evangelista San Lucas es un artista. El evangelista San Lucas es un artista. Recuérdense que Lucas, médico de profesión, un hombre que se dedicó a investigar sobre la vida de Jesús y no solamente lo que había escuchado o había leído probablemente, se cree que tuvo en sus manos probablemente algunos de los escritos de los evangelistas, pero además de haber tomado información de esos escritos, él también se dedicó a indagar, se dedicó a averiguar, se dedicó a investigar. Recuérdese que era médico de profesión, entonces era investigador. De hecho, así lo presenta en el primer capítulo de su evangelio, cuando le escribe este documento a su querido amigo Teófilo. Dice: todos han intentado, muchos han intentado escribir. Yo me dediqué entonces a investigar. Y a la luz de este evangelista, que hoy vamos a comprender, a compartir una palabra, quisiera dejarle esta pequeña introducción. El evangelista San Lucas va a utilizar los primeros 2 capítulos de Hechos de los Apóstoles como una transición entre el Evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles. De hecho, originalmente era un solo libro, pero en esos primeros 2 capítulos van a quedar plasmados una transición entre el Evangelio y lo que son los escritos del inicio de la iglesia.
Entonces San Lucas en esos primeros 2 capítulos va prácticamente a clausurar el Evangelio y va a inaugurar la época de la iglesia, el momento de apogeo, el momento en el que la iglesia va a iniciar su crecimiento y con pasión se va a ir a hablar de Jesús. El mismo método que se utiliza en Hechos es el mismo método que tenemos al inicio del Evangelio. Los primeros 2 capítulos del evangelista San Lucas van a servir de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Maravillosa la forma de plantearnos San Lucas su evangelio. Esos primeros 2 capítulos van a ser la transición. Van a ser una especie de traslado de estafeta. Recuérdese que desde la antigüedad se venía anhelando y se venía prometiendo, se venía dando profecías mesiánicas. Se venía anunciando que en algún momento habría de venir un Salvador, habría de venir un Mesías, habría de venir uno que sería el Cristo, decía la gente, y abría sus ojos grandes. Uno que habría de salvar, uno que habría de gobernar, que habría de reinar, que iba a ser el libertador. Es más, dice Isaías, va a ser el Emanuel, Dios en medio de nosotros. Desde la antigüedad se venía anunciando esta palabra, se venían dando profecías. Ya en Génesis capítulo 3 versículo 15 encontramos esa frase: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y el linaje de la mujer te pisará la cabeza. Se conoce como el protoevangelio, como el primer anuncio de la buena noticia de que habría de venir un Salvador. Y escuche bien, por favor, porque aquí está la clave de lo que hoy le quiero dejar en el corazón. Que habría de venir un tiempo nuevo, tiempos distintos, tiempos mejores, tiempos de esperanza, porque el Mesías implicaba eso, implicaba una nueva época, una época diferente, una época de paz, de armonía, de gozo, una época de fe, una época de signos, una época de prodigios. Entonces, desde la antigüedad se viene anunciando esto. Lo vamos a ver, tal vez muy claramente o más claramente, en los libros proféticos, en donde se habla sobre esta persona que iba a ser el Dios que se iba a encarnar en medio de nosotros. El término que a Jesús le gustó usar mucho es el del libro de Daniel, el Hijo del Hombre. Jesús se lo va a atribuir muchas veces. Y verán al Hijo del Hombre descender del cielo. Entonces Jesús va a atribuirse ese título, que es uno de los títulos de la promesa mesiánica. San Lucas va a tomar estos primeros 2 capítulos de su evangelio para dar una especie de introducción de cómo Jesús es exactamente la respuesta que se necesitaba y el inicio de una época distinta. En esos primeros 2 capítulos vamos a ver escenarios, y quizás el más representativo es la visitación de nuestra Madre, la siempre Virgen María, a Santa Isabel. Santa Isabel representa el Antiguo Testamento y la Virgen María representa el Nuevo Testamento. Como Jesús representa el Nuevo Testamento y como San Juan Bautista le va a dar el cierre. Mire mi mano, el cierre al Antiguo Testamento. Mire qué maravilloso San Lucas. Entonces, cuando la bendita Virgen María corre a visitar a Santa Isabel, dice que Isabel, en cuanto escuchó su saludo, hasta el niño en su vientre brincó de alegría. Y entonces el Antiguo Testamento le va a decir al Nuevo Testamento: ¿y cómo es eso que venga la madre de mi Kyrios, de mi Señor, a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mi oído, hasta el niño en mi vientre brincó de alegría. Mire el momento tan maravilloso que Lucas nos presenta. Yo me conmuevo, se lo estoy diciendo y me conmuevo. ¿Cómo San Lucas nos presenta al Antiguo Testamento dándole la bienvenida al Nuevo Testamento? A Isabel diciéndole a la Virgen María: ¿cómo es eso que vengas a visitarme? ¿Cuánto tiempo te esperé?
Cuánto tiempo anhelé que llegaras, cuánto tiempo quisimos, cuántos de nuestros padres anhelaron este momento, la venida del Salvador. Y entonces Isabel se va a conmover, se va a estremecer, porque es el Antiguo Testamento estremeciéndose. Mire, yo me emociono, estremeciéndose con la persona de Jesús. Mire qué maravilloso. Es el Antiguo Testamento dándole la bienvenida al Nuevo Testamento, cediéndole la estafeta como si fuera una carrera de relevos. El Antiguo Testamento diciéndole: te estábamos esperando. Qué bueno que llegaste, porque entra el Evangelio. Evangelio no es otra cosa que las buenas noticias. Quiere decir que iba a haber un cambio de temporada. Las cosas van a ser diferentes, las cosas van a cambiar. Eso es lo que prometían. Desde el Antiguo Testamento la promesa es que el Mesías habría de gobernar y de reinar, que se le iba a llamar príncipe de paz. Así se le presenta en los libros proféticos, como el príncipe de paz. Y ahora Isabel, que representa el Antiguo Testamento, le da la bienvenida al Nuevo Testamento. ¿Por qué me emociona tanto esto? Porque ese es el mensaje que el Señor nos quiere dejar hoy. Hoy quiere que podamos ver este tiempo, finales del 2021, principios del 2022, como un parteaguas, como un poder cerrar ciertos ciclos, cerrar ciertas etapas y poder aguardar en el 2022 con nuestra esperanza puesta en el Señor Jesús, con la esperanza de que viene un nuevo testamento para nosotros, que viene un tiempo diferente, que Jesús puede hacer que las cosas, que nuestra vida, que todo sea completamente diferente. Esa es la buena noticia que encontramos en la Navidad, pero solo en la Navidad original. Porque algunos todavía están pensando en este momento y diciendo: bueno, se oye bonito, pero para todo lo que he vivido, para todas las ausencias, para todo lo que nos va a hacer falta, para ese trabajo que no hemos recuperado, para esas deudas que no hemos cancelado, tal vez estemos pensando: bueno, eso de buena noticia se oye bonito empíricamente, pero en la realidad seguimos en esta situación. Fíjese que no, usted no está en lo cierto. Estamos entrando en una nueva etapa, pero para eso tenemos que vivir una Navidad como la original. De eso se trata el día de hoy. Entonces sí, acompáñame, ya que pudimos ver esta introducción, ya que pudimos ver cómo el Antiguo Testamento le da la bienvenida al Nuevo, cómo Isabel recibe con fiesta y con júbilo a nuestra Madre, la siempre Virgen María, y cómo el Antiguo Testamento representado en Juan, el primo de Jesús, Juan Bautista, cómo también se emociona cuando le da la bienvenida a Jesús, a la buena noticia, al Emanuel, al Dios con nosotros. Pero ¿cómo podemos hacer realidad esto? Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. San Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Dice: había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche. Ellos lo hacían por su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que, cuando los ángeles, dejándole, se fueron al cielo,
Los pastores se decían unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de aquel niño. Y todos los que le oían se maravillaban de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme se les había dicho. Palabra de Dios. Yo trato de leerlo lo mejor que puedo. El evangelista San Lucas, una pluma fina, así se le conoce en los evangelios. El hombre que escribe de una manera realmente muy elocuente, pero además muy apasionante. Leer a Lucas es leer a un escritor que escribe de una manera que nos mete, por decirlo así, en el texto. San Lucas va a utilizar el recurso de los efectos especiales, le digo yo. Cuando Dios habla, cuando Dios obra, el escritor sagrado muchas veces utiliza ese efecto, esos efectos especiales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, el autor del Evangelio va a utilizar un efecto y va a decir que el cielo se abrió y salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Ya el hecho de ver los cielos que se abren, una paloma que desciende, escuchar el tronido de una voz imponente, llama la atención. Llama la atención. Esto está haciendo Lucas en este momento. Está llamando nuestra atención. Así como llamó la atención de los pastorcitos, así también esto está llamando la atención. Pero después de esto, dice que los ángeles se fueron y ellos se quedan con una gran decisión que tienen que tomar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Permanecemos aquí o nos vamos a ver lo que nos acaban de anunciar? Y estos muchachos deciden levantarse y correr. ¿Qué sucede aquí? El anuncio de la buena noticia, no todos la comprenden. Aquí es donde entra cómo nosotros podemos realmente vivir una Navidad como la original. El anuncio del nacimiento de Jesús, no todos lo comprendemos. Si pensáramos en otra escena, una escena presentada por el evangelista San Mateo, cuando los sabios de Oriente se presentan con Jesús, vamos a ver que estos en el camino se pierden. Cuando van hacia Jesús guiados por la estrella, en algún momento apagan su GPS, dejan de ver la señal de la estrella y le entran con la lógica. Si van a ser el rey de los judíos, seguramente van a ser en el palacio. Dejan de ver la estrella y se van hacia el palacio. Se pierden en el camino y se pierden la Navidad original. No sabemos cuánto tiempo pasó en ese momento que se perdieron, pero esa es la sensación que algunos tenemos hoy. Nos hemos perdido, dejamos de ver las señales y perdimos la Navidad como la original. Estos pastorcitos no. Estos pastorcitos que trabajaban en esta época y dormían al raso eran anahuí. Vamos a utilizar esa palabra. Eran anahuí. Los anahuí eran un grupo de personas pobres, pero pobres de espíritu. No necesariamente gente pobre económicamente, aunque la mayoría sí eran pobres económicamente. Se les conocía como anahuí porque era un grupo de gente que anhelaba la manifestación de Dios en su Mesías. Esta es la gente que anhela, la gente que espera, la gente que como Santa Isabel está pendiente para ver las señales del cambio de ciclo, del cambio de época, del cambio de temporada. Estas personas son las que pueden observar los cambios y al observar los cambios es más fácil que vean la manifestación de Dios. Dios se le manifestó a través de una estrella
a los sabios de Oriente, pero a estos pastorcillos a través de ángeles. Los ángeles se van y ellos se quedan con una decisión. Pero los ángeles les dieron una señal. ¿Cuál fue la señal? Piense por un momento. ¿Qué señal le dijeron los ángeles a los pastores que era el signo de que iban a encontrar al Mesías? A veces hago esta pregunta y la gente empieza a decir, la estrella. No, aquí no hay estrella. Ese es otro escenario. Este escenario no tiene estrella. El signo es precioso aquí. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Con esto quiero dejarle este mensaje, que es lo que Dios nos quiere decir. Para vivir una Navidad como la original, tenemos que regresar a la sencillez. Dios es sencillo y le encuentran y le descubren los sencillos de corazón. Solo los anahuí, cuando Jesús plantea las bienaventuranzas y dice, bienaventurados los anahuí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué bienaventurados los anahuí? Bienaventurados los pobres de espíritu, los que anhelan la manifestación de Dios, los que están atentos a escuchar, a ver las señales, pero también a escuchar las señales. No toda la gente las puede ver. La gente en esta época se desvió un poquito de la estrella y se fue para palacio. Un señor gordito de barba blanca, que por cierto me cae muy bien, vino y nos destronó un poquito a Jesús, ¿no? Que alguna gente se enfocó en este. Este es el de los regalos. Este es el de la música, taran, taran, tan, 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 ¿verdad? Y alguna gente va tras eso. Que por cierto, ese villancico, si le podemos llamar villancico, habla de Reno, no habla de nacimiento de Jesús ni nada de eso. Habla de Reno, que tenía la nariz roja y que todos se burlaban de él, pero Navidad llegó y Santa Claus bajó y a él lo escogió por su singular nariz. Es un mensaje bonito, pero no es el mensaje correcto de la Navidad. ¿Qué sucede? Nos dejamos vender una Navidad que no es la original. Nos quedamos pensando en regalos y por eso mucha gente hoy dice, bueno, esta Navidad va a ser triste, por ejemplo, porque no vamos a poder comprar lo que queríamos comprar. No vamos a poder hacer el viaje que queríamos hacer. No vamos a poder cambiar el carro, no podemos irnos a Europa quizás como lo habíamos planeado. Tal vez teníamos en mente una cosa y como nos ha tocado un tiempo de adversidad, quizás no vamos a poder hacerlo. Y ahí es donde nos entra mucho la tristeza, porque no hemos comprendido que la señal es un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dios es sencillo y solo le encuentran los sencillos de corazón. Dios no es complicado. Dios no tiene que ver con comidas sofisticadas. Dios no tiene que ver con adornos. Qué bueno que adornemos, qué bueno que cocinemos. Solo que Dios va más allá de eso. Es tan sencillo que cuando Jesús decidió quedarse en medio de nosotros, no se quedó en un trozo de cordero, no se quedó en un trozo de pavo, no se quedó en un trozo de res, no, se quedó en el alimento más sencillo de los anahuí, en el alimento más sencillo de la gente pobre, en un pedazo de pan. El pan era para los hebreos lo que para nosotros es la tortilla. No va a faltar la tortilla. Puede faltar la crema, el queso, el frijol. La gente en el interior de la República pueden agarrar una tortillita con sal y comerse una tortilla con sal. La tortilla era lo más común de nuestra tierra y el pan lo más común de la época de aquel entonces. Dios es sencillo y en esta Navidad lo podemos encontrar en la sencillez. Yo quiero invitarle a que lo encuentre en el abrazo de los que sí están. Yo le invito a que lo encuentre en una cena, ya sea que comamos pierna o pavo, qué bueno que lo podamos comer, pero si no hay nada de eso, descubrirlo en los nietos, descubrirlo en los hijos, descubrirlo en el momento de la cena de la noche,
descubrirlo en el abrazo de la gente que amamos, descubrirlo en las cosas sencillas. Dios no tiene que ver con regalos caros. A veces quisiéramos comprar cosas tal vez muy caras y no es que esté mal. Usted puede comprar lo que usted quiera. Por supuesto que si le regalan un carro, usted va a decir qué bueno, gracias por este carro, fabuloso. Pero si no llega el carro, por favor, Dios es sencillo. Dios no tiene que ver con lujos y con cosas extraordinarias. Esa es la buena noticia de esta época. Esa es la bienvenida para una nueva época. Una época en donde nuestro corazón no dependa de las cosas, nuestro corazón no dependa de los viajes, dependa de las experiencias, dependa de la gente con la que estamos. Y ahí viene la foto más maravillosa de Navidad, porque cuando los pastores entran, descubren a María, a José y al niño. Están los que tenían que estar. Aquí hay que comprender que la pobreza en la cual nació Jesús era más que un pesebre. A Jesús le tocó experimentar nacer en el exilio, si lo quiere ver así, no estaban fuera del país, pero no estaban en su pueblo. Ellos habían tenido que irse de viaje. Ellos tuvieron que salir a empadronarse. Entonces Jesús nació no en su casa, nació en otra casa, nació en otro pueblo, en otro barrio. No nació rodeado de la gente a la que le importa. Para muchos era un niño más. Simplemente le tocó el momento de dar a luz a la Virgen ahí. Pero para Lucas es el acontecimiento, es el nacimiento. Jesús no se complicó. A Jesús le tocó nacer en medio de circunstancias adversas, pero la Navidad era más que eso. Le dejo en el corazón esto. La Navidad era la presencia de Dios en medio de nosotros. Y la Navidad es la fotografía con la gente que está cerca de nosotros. Tal vez no puede estar cerca de todos. Tal vez está tocando un poquito alejado porque le toca con una familia y hay familia que no puede viajar o no puede venir todavía por las circunstancias. Tómese una foto con los que están. Disfrute de Dios y disfrute de los que están. Quizás los dos puntos nucleares que hoy le dejo para celebrar la Navidad y disfrutar una Navidad como la original. No tiene que ver con luces, los efectos especiales se fueron, los ángeles regresaron a su lugar, entonces nos quedamos únicamente con el niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y con la Sagrada Familia. Les dejo ese mensaje en el corazón para que esta sea una época de bendición, para que abracemos lo que viene. Dios tiene cosas buenas para nosotros, pero lo vamos a ver únicamente si logramos ser anahuí, si logramos ser sencillos de corazón, si logramos quedarnos con nuestro corazón y descubrir en medio de la sencillez que Jesús nació. Entonces, estos pastorcitos, así termina el texto que hoy leímos, regresaron contentos. ¿Quiere usted saber si disfrutó la Navidad? ¿Quiere usted saber, nuevamente preguntas de intriga para cerrar, quiere usted saber si vivió una Navidad como la original? En enero va a regresar con gozo por la experiencia del nacimiento de Jesús en medio de nosotros. Si el gozo no está, quizás no tuvimos una Navidad como la original. Cierre sus ojos. Señor Jesús, en tus manos ponemos nuestros corazones, en tus manos ponemos nuestro entendimiento. Abrimos nuestros oídos para escucharte, pero también nuestros ojos para verte. Quizás queremos verte en las luces del comercial, en las luces del árbol. Quizás queremos verte en las luces de un aumento, de un aguinaldo. Quizás te estamos buscando en las luces económicas, en las luces de un viaje. Pero tú te quieres presentar como un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Al final, tú eres un Dios sencillo. Y los sencillos de corazón son los que pueden conocer a Dios. Los anahuí, los pobres de espíritu, son los que pueden encontrarse contigo, Jesús. Permítenos vivir una experiencia personal tuya en esta época, en esta Navidad, de tal manera que tú nazcas, que te disfrutemos a ti en nuestro corazón y que disfrutemos a la gente que está con nosotros.
En el nombre de Jesús, abrazamos y le damos la bienvenida a la nueva época que viene, que sabemos que va a ser una mejor época, porque celebramos tu nacimiento y porque estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga a esta comunidad bendita, familiar, amigo de Jesús. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, a seguir esa amistad y a disfrutar en esta época para que Jesús nazca y podamos abrazar lo nuevo que nos trae, porque Él trae buenas noticias. En el nombre de Jesús. Amén.